Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, el miércoles de ceniza, donde se nos recuerda que polvo somos, y al polvo regresaremos, y también nos recuerdan que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Bien, para creer en el Evangelio, creer en Cristo Jesús, eso es lo que hacía Pablo. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 20 al 21 y capítulo 6, verso 1 al 2. Ese es el texto que se va a tener como segunda lectura en la misa, ¿no?, de este miércoles de ceniza. Bien, dice así: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Somos pues los ayudantes de Dios y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura: en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Ese es el momento favorable. Este es el día de la salvación. Palabra del Señor. Este texto me gusta mucho, porque veo la valentía de Pablo, que le predica a la gente que no era judía sobre Cristo Jesús. Yo hoy veo predicadores muy connotados, muy famosos, que hablan a los pueblos paganos, pero no hablan de Cristo Jesús. Pablo hablaba a gente que no era judía, que tenía otros dioses, que creían otras cosas. Y comparamos a los predicadores que supuestamente deben de predicar a Cristo Jesús, no predican a Cristo Jesús. Hablan de Dios, pero no de Cristo. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. No he encontrado en los discursos de la iglesia, cuando predican a los pueblos paganos, es decir, a pueblos que no son cristianos, que no son católicos, veo que hablan de Dios, pero no de Cristo. No son embajadores de Cristo. Porque aquí Pablo dice: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra propia boca. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como católicos? Hacemos lo mismo que hacía Pablo: predicar a las naciones. Pablo era el evangelista, el apóstol. No evangelista, sino el apóstol de los gentiles. Y predicaba a Cristo. No predicaba a Dios, sino a Cristo, que es Dios. A Cristo, que es Dios y hombre verdadero. A Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. A Cristo, que revela a Dios Padre. Ese es Pablo. Y cómo me gusta esto cuando dice: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. ¿Cuál Dios? Nos preguntan hoy: ¿cuál Dios? El Padre de todos. Yo quiero conocer a ese papá. ¿Quién es el Padre de todos? A ver, usted, señor musulmán, ¿me puede mostrar quién es el Padre de todos? No. Usted, señor budista, ¿me puede mostrar quién es el Padre de todos? Usted, señor, usted sí que está entre los árboles verdes y las cosas selváticas, ¿usted me puede mostrar el Padre de todos? Ah, no, la madre no, la madre tierra, no, el Padre de todos, no puede. ¿Ustedes? ¿No? ¿Ninguno me puede mostrar al Padre? Pues la Iglesia Católica, el cristianismo, en la Iglesia Católica sí puede mostrar a ese Padre de todos, Cristo Jesús. Por eso Pablo predicaba a Cristo, por eso Pablo era embajador, y por eso Pablo decía: es que hagan de cuenta que Dios habla por nuestra propia boca. Ahora, cuando se nos habla de fraternidad, de caminar juntos, de ser hermandad, amistad social y todas esas cosas tan hermosas, porque son hermosas, nunca nos hablan de Cristo. Mire lo que dice Pablo: para lograr la paz, es decir, para estar fraternos, para estar unidos, para estar consolidados. ¿Qué dice Pablo? En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Ajá, reconciliar. Para reconciliarnos hay que estar, ¿qué? Hay que hacerlo en nombre de Cristo Jesús.
No en nombre de la concertación, no en nombre de la firma, no en nombre del pacto, no en nombre del acuerdo, no en nombre del encuentro, no en nombre, en nombre de Cristo Jesús les rogamos que se dejen reconciliar. Y necesitamos reconciliación, pero por favor, que no se hable de Cristo, entonces no va a poder haber reconciliación. Nada que se haga por esfuerzo humano, se logran las cosas. Y aquí existe un gran esfuerzo humano por descartar a Cristo para lograr una fraternidad, pero sin paternidad divina, porque el que nos muestra al Padre es Cristo Jesús, que es Dios. Nos muestra lo divino de Dios, su Padre. Déjense reconciliar. Esa lectura es para dejarnos reconciliar con Dios porque hemos pecado. Dejarnos reconciliar por Cristo Jesús, que entregó su sangre en la cruz por nosotros. Dejémonos reconciliar. Pero aquí nosotros queremos encontrar en la reconciliación es a través de algo que no es Cristo, sino que es humano. Un humanismo terreno, inmanente, plano, horizontal. No es por ahí. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado. ¿Y quién no cometió pecado? Cristo Jesús. Para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. ¿Y cuál es la justicia y perfección de Dios? Cristo Jesús. Si no hay Cristo Jesús, no va a haber unidad ni fraternidad con paternidad divina. Va a haber otras cosas. ¿Cómo me gustaría escuchar a estos grandes predicadores, elocuentes, sumamente santos e inteligentes, que frente a pueblos que no son cristianos, les hablarán de Cristo Jesús, pero no, les hablan de Dios, porque Cristo desune. A los católicos sí nos hablan de San José, de la Virgen María, de Cristo, de los ángeles, de la Eucaristía, de la confesión de los sacramentos, del infierno. De eso sí nos hablan, pero frente a los pueblos que no creen en Cristo Jesús, ni se le ocurra hablar de Cristo Jesús. Hablemos de Dios, que ahí cabe cualquier cosa. Dios, cabe cualquier Dios. No nos pongamos con tonterías de causar divisiones más hondas y profundas. No. Hablemos de Dios y todo el mundo está contento. ¿Quién se apunta a ese itinerario de hablar de Dios? Porque Dios es amor y creo en el amor. Y qué bonito el amor, Dios. ¿Y cómo demuestras que Dios ama? Dios manifestó su amor cuando entregó a su único Hijo, Jesucristo, en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Déjense reconciliar con Él. Pablo era verdaderamente embajador. Hoy no hay embajadores, hay embaucadores que engañan al pueblo de Dios mostrando un Dios vaporoso sin mostrar a Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios de Pablo. Capítulo 5, verso 20 al 21 y capítulo 6, verso 1 al 2. Léalo con calma, léalo en su casa y encontrará por qué está propuesto en esta liturgia de la misa del miércoles de ceniza. Nos habla del perdón y cómo se reconcilia uno con Dios. Es por Cristo Jesús. Y Pablo le estaba predicando no a católicos, no a cristianos, no, a paganos. Él sí predicaba lo que nos dice la fórmula para poner la ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. ¿Conviértete en quién? Conviértete, cambia de pensamiento, cambia de mentalidad, cambia tu vida y cree en la buena noticia. Cristo Jesús. Pablo predicaba la buena noticia. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.